programa de acreditación. Recordar que esto se enmarca en el programa de acreditación verde y para quienes estén en el PMG estado verde no se homologan, ¿ya? Estas capacitaciones no sirven para el verificador del PMG estado verde. Si quieren pueden ir contándonos en el chat de qué instituciones pertenecen y en breve se está conectando Carlos, que es el jefe de división jefe, perdón, es el jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Carlos Rungrasacorn, que hoy día nos va a hablar sobre la formación de la conciencia ambiental. Carlos, te veo ya conectado. No sé si ya puedes Sí, estoy conectado. hablar. Estaba conectado, que tuve pequeños problemas técnicos. No hay problema. Ya, entonces ya hicimos la presentación. No sé si quieres dar un saludo previo a quien está conectado. Tenemos más de 115 personas y vamos también a comenzar la grabación. Ya, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá presente. Solo decir que esta charla va a romper un poquito el esquema. Hay algo como de historia. Ya, no es una charla técnica para nada, pero sí de mucho pensar. Ya, y entonces la idea es invitarlos, ¿cierto? Invitarlas para que podamos reflexionar, pensar, tomarnos un tiempo de escuchar. No es tan larga tampoco. ¿Ya? Y también nos ayuda también a tener otra mirada y romper a veces algunos temas medio monótonos, ¿cierto? Que tenemos en nuestro trabajo, ¿ya? Y que de una manera también la idea es ir despertando conciencia, ¿ya? Que es más o menos el tema de esta charla. Así que voy a compartir, voy a ver que esté activado el audio, ¿sí? Porque incluir sonido. Eh, Me voy a ver la presentación. Un segundito. No es, que dura un poco. Mati, voy a compartir la pantalla mejor porque sabes que es más fácil. Voy a compartir. ¿Se ve mi pantalla, cierto? Sí, estamos viendo ahí el calendario. Tu Sí, correo, ahora sí. ya. Ahí se ve todo, Edith. Sí, Sí. estamos a presentación. Ya. Bueno, entonces, la idea de esta charla, que tiene que ver básicamente con más reflexión, ¿cierto? Un poco de historia y obviamente involucrar el ambiente, medio ambiente, como tema que nos convoca especialmente por Oficina Verde. Eh, es una charla que ha ido evolucionando, les cuento. Empezamos hace un par de años atrás, se ha ido complejizando, contarle un poco que esto también es parte como de un ensayo. Y la idea es que podamos, ¿cierto?, reflexionar sobre cómo llegamos, ¿cierto?, a construir una conciencia ambiental actualmente, ¿ya? Que las cosas no son tan inerciales y tan espontáneas, sino que tienen una conexión histórica, ¿ya? Alguna gente me ha dicho que están yendo como un poco al colegio, que está, algunos comentarios que me hacen que era interesante en términos de que era como volver un poco al colegio, pero no es tan así, ¿ya? Solamente quiero empezar con esto, este extracto para empezar a introducir. Este es de un libro llamado Der Subsala, que este extracto de la película, quizás alguien la vio, ¿cierto? De un explorador ruso, ¿ya? Vladimir Arsenev, que iba explorando la taiga y cuando estaba en la taiga, ¿cierto? Obviamente en esa época es un lugar, Siberia, ¿cierto? Un lugar bastante rudo, etcétera. Se encuentra con este personaje llamado Dersu Sala, ¿ya? Y Dersu Sala, ¿cierto? En estos diálogos que uno puede ver en el libro, también en la película que fue dirigida por años setenta y tanto, por también, que esta parte de la película, de Akira Kurosawa, que algunos ya deben conocer, ¿ya? Este gran director japonés. Creo que esta fue la única película, ¿ya?, que dirigió fuera del Japón, ¿ya? Pero en el libro, cuando ustedes puedan leer el libro, que también está disponible, ¿ya?, es súper interesante esta relación que se genera. Más allá de la amistad, también lo que demuestra acá era un choque de conciencia, de cómo se veía o veían la naturaleza ambos, ¿ya? Y aquí hay un extracto que refleja ese choque, ¿ya? Que a veces no nos entendemos porque son choques de mundo, choques de concepciones del mundo, ¿ya? Fíjense lo que dice acá. Por la tarde estuve anotando mis observaciones mientras Dersu asaba carne de alce. Durante la cena lancé un trozo de carne a la hoguera. Al verlo,
Dersu se apresuró a sacarlo del fuego y lo tiró al otro lado. ¿Por qué tiras carne al fuego?, me preguntó con aire insatisfecho. Él hablaba de una forma distinta, ¿ya? ¿Cómo se puede quemar en vano? Nuestra mañana vamos, aquí viene otra gente y come. Y si tira carne al fuego, así desaparece. Bueno, y obviamente Vladimir le pregunta, ¿y quién más va a venir? Le preguntó Vladimir, ¿ya? ¿Cómo quién? Dijo sorprendido, obviamente Dersu. Mapache va, Tejón o Corneja va, y si no hay corneja, ratón va, y si no hay ratón, hormiga va. En Taiga hay mucha distinta gente. Claro, al leer este extracto, claramente, obviamente, habla en lo que trata, pues, no domina totalmente el ruso, por eso lo transcribe casi como literal, ¿cierto? Uno puede ver Dersu, ¿cierto?, que tenía otra mirada. Fíjense que a todos los animales, incluso hasta una hormiga, ¿cierto?, lo veía como otra gente, es alguien más o menos igual, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto?, también tiene otra conexión que no tiene Vladimir, ¿ya? Porque conecta con el que viene más atrás o que viene más adelante, ¿cierto? Y por eso, ¿cierto?, era importante para Dersu, ¿ya?, entender que estamos metidos en un sistema. De hecho, él tenía estaba metido en un ecosistema y entendía, ¿cierto?, que ese ecosistema estaba integrado, ¿cierto?, por distintos, ¿cierto?, seres vivos, y de una u otra manera esto podía servirle de alimento y no era solamente quemarlo y desperdiciarlo. Yo le recomiendo ver esta película, es una película más lenta, ¿cierto?, de cine arte y tiende a no salirse de los esquemas totalmente de Hollywood, pero ahí lo interesante también de Kurosawa es que rescata, ¿cierto?, esta naturaleza no dominada, ¿cierto?, estos contrastes, ¿cierto?, de mirada sobre la naturaleza, ¿ya? Y obviamente lo bonito también de esta tremenda amistad que fue real, ¿cierto?, entre Vladimir y Derso Usala, ¿ya? Así que le recomiendo eso, pero por aquí va. Hay una diferencia de conciencia, una conciencia más conectiva, como ustedes pueden ver de Dersu, a una conciencia bien occidental, ¿cierto?, que no entendía ninguna conexión con nada, ¿cierto?, que era Vladimir, que obviamente él iba aprendiendo de su gran amigo Dersu. Entonces, nos lleva a una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a separarnos tanto de la naturaleza? ¿Por qué para las actuales culturas predominantes la naturaleza se redujo solo a un recurso para ser explotado? Acá hay una imagen impactante, ¿cierto?, que extraje del video de Pearl Jam, ya, Do the Evolution, donde se puede ver, ¿cierto?, cómo hay una extracción brutal de la naturaleza que va alimentando las ciudades, obviamente entre caricaturas, obviamente como una crítica profunda, ¿cierto?, en términos, ¿cierto?, de cómo, ¿cierto?, los recursos naturales se van tomando y se van alimentando a las ciudades, que por cierto, para allá el año 2050 se pronostica que el 70% de la población mundial, ¿cierto?, va a estar viviendo en ciudades, ¿ya? Y esta extracción no es gratuita. Entonces aquí muestra en forma una crítica, obviamente es un video bastante crítico hacia el ser humano, ¿ya? Y que de una u otra forma, ¿cierto?, es imposible, ¿cierto?, de sorprendernos y de también conmovernos. Ya, y en este marco, ¿cierto?, la idea es cómo llegamos, ¿cierto? ¿Cómo nos separamos tanto? ¿Por qué nos alejamos tanto de la naturaleza? Entonces, la idea, ¿cierto?, ya, es tomar dos elementos claves, ¿cierto?, que la conciencia, ya, como el estar, el tener, ¿cierto?, presente, ya, como algo que está conmigo, ¿cierto?, en el que estoy, ya, y en que vivo, ya, y la historia. Esos dos elementos vamos a tomar, ya. La historia porque nos enseña mucho. Todo lo que somos nosotros también es parte de una historia y somos parte de la historia. Entonces, si ustedes pueden ver en esta línea de tiempo, ya, tenemos desde el año 500, más o menos, donde se dice teóricamente, ¿cierto?, que comenzó, ¿cierto?, la Edad Media, ¿cierto?, el medioevo, eh, eh, ¿cierto?, con distintas formas de ver el mundo. Entonces, en la Edad Media, por ejemplo, ya, tenemos, ¿cierto?, un predominio de la conciencia conectiva y orgánica, que lo vamos a explicar, ¿ya? Posteriormente pasamos, ¿cierto?, ya hacia el Renacimiento, por ahí, ¿cierto?, a generar una crisis, ¿cierto?, y empezamos a romper con la naturaleza. Esto, obviamente, desde un punto de vista de la cultura occidental europea, de la cual somos la gran mayoría herederos, o herederas, ¿ya?
acá, ¿cierto? Vemos cómo se veía el tiempo, lo vamos a ver ahí, más en las próximas láminas, ¿ya? Y también qué paradigma influía mucho. La religión, la economía feudal era, ¿cierto? Una forma también de relacionarse con la naturaleza, ¿ya? Y eso permeaba totalmente aquella sociedad de esa época. Luego pasamos a un proceso de transición de la conciencia no conectiva y atomista, es decir, la conciencia que todavía está presente actualmente, ¿ya? Y vemos, ¿cierto?, una serie de transformaciones, ¿ya? Y de dudas y de en donde, ¿cierto?, la naturaleza empieza a ser desplazada, ¿ya? Para luego tener este predominio de la conciencia no conectiva, no conectamos con la naturaleza, un poco como lo de Vladimir, ¿cierto? ¿Cierto? Que no había ninguna conexión y totalmente atomista, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Muy particularista, ¿cierto? Totalmente analítica, por decirlo así. Y eso también pasa, ¿cierto? Porque la ciencia y la economía capitalista predominan, ¿cierto? Como paradigmas en estos procesos, ¿ya? De visión del mundo, ¿ya? Y luego la ciencia ya empieza a generar, ¿cierto?, ciertas dudas de lo que estaba pasando, luego, ¿cierto?, de una serie de temas, ¿cierto?, que hemos visto actualmente, y estaba hablando de actualidad, ya, actualidad también reciente, ya, como ciertos grandes episodios de contaminación, y la misma ciencia empieza a darse cuenta, oye, estamos embarrando, ojo, estamos haciendo súper mal, y ahí empieza a surgir una serie de movimientos para fomentar, ¿cierto?, una economía hacia lo ecológico, ¿ya? Y en lo que podríamos decir que estamos en un proceso inaugural, inicial, ya, dentro de una transición de una conciencia colectiva y sistémica. Pero la pregunta es que esto va a funcionar, no lo sabemos, ¿ya? Hay que reflexionar al respecto. Entonces, ¿cierto? Vamos al medioevo, ¿ya? En donde, ¿cierto? Predominaba una conciencia conectiva y orgánica, ¿ya? Eh, Acá hay una relación, ¿cierto?, entre la visión del mundo, ¿cierto?, medioevo, que contrasta totalmente a la visión, ¿cierto?, del mundo moderno, ¿ya? Se empieza, ¿cierto?, a generar una crisis, ¿ya? Pero esta crisis, ¿cierto?, veamos, ¿cierto?, cómo era antes, cómo veía, ¿cierto?, las personas del medioevo, por ejemplo, el tiempo, que es sumamente importante, ¿ya? Para las personas del medioevo, a diferencia de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, allá nadie tenía que estar con relojes ni nada, ¿cierto? Eran muy pocos los que tenían estos temas de medición, ¿ya? El tiempo era cíclico, ¿cierto? Estático, porque también la religión lo impulsaba así, ¿ya? No había como un avance porque estaba todo estaba contenido en Dios, incluso lo que se esperaba, ¿cierto? Ya no era el futuro, sino que cuando venía, ¿cierto? El Salvador, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo estaba, ¿cierto?, más detenido, pero no significaba, ¿cierto?, que no hubiese habido centros de investigación ni nada de eso. De repente pensamos que la Edad Media eran puros, ¿cierto?, caballeros ya peleando todo el día, ya, y la gente súper pobre. Esa imagen hollywoodense que ir olvidándola porque, bueno, hay varios libros y varios autores que dicen, oye, esto no fue tan así como dicen, especialmente en Europa, ¿cierto? Que dicen, no fue tan así. Pero sí el tiempo para ello era bastante cíclico, estático, ¿cierto? Estaba determinado y marcado, incluso, ¿cierto? Por las estaciones del año, ¿ya? Incluso el día y la noche está determinado justamente con la salida de la puesta al sol. Nosotros no, tenemos luces hasta bien tarde en las casas, podemos quedarnos cuando queramos, ¿cierto? Podemos desplazarnos. En este tiempo no, ¿ya? Es interesante, por ejemplo, en esta extracto, no lo voy a leer todo, ¿cierto? De San Agustín, ¿cierto? Cómo miraban el tiempo, por ejemplo, estos años ni vienen, ni van, ni vienen, mientras que estos nuestros van y vienen para que puedan venir todos. Tus años están parados toda la vez porque son estáticos y los que se van no son desplazados por los que vienen porque no pasan. Estos nuestros en camino serán todos cuando ya no sean todos. Obviamente hay una reflexión más profunda de las confesiones de San Agustín en 397, ¿ya? Luego se recoge, pero hay una mirada, ¿cierto?, el tiempo bastante cíclico, ¿cierto?, lento, ¿cierto?, y más o menos estático, ¿ya? Ojo, incluso, no sé si más adelante lo voy a decir, pero el concepto de progreso, ¿ya? Recién sale en el siglo XII, fíjense. Ahí hay un primer concepto de futuro y progreso, ¿ya? Había proyecciones, pero no estaba el concepto, por ejemplo, de progreso. Ahí se dicen varios investigadores que empezó a surgir, especialmente en Inglaterra, ¿cierto? Donde empieza a crearse esta palabra progreso, ¿ya? Y eso no estaba, ¿ya?
estaba la grandeza, etcétera, pero no una visión de que teníamos que ser hiperdesarrollados. No existía en ese tiempo ese concepto, ¿ya? O no era predominante. Eh, y obviamente, ¿cierto? El tiempo, ¿no? El ritmo de vida, ¿cierto? Estaba marcado por las estaciones, por la naturaleza, por lo tanto, todo estaba muy imbricado por lo que decía la naturaleza, ¿ya? Se leía, obviamente, las migraciones de las aves cuando ya venía el invierno, el comportamiento de las flores, o sea, todo estaba marcado, ¿cierto? El ritmo de la vida estaba muy marcado por el ritmo, ¿cierto? De la naturaleza, siendo un ente más, ¿ya? Es sumamente importante entender que la naturaleza tenía, ¿cierto? Una mirada distinta, ¿cierto? Porque era orgánica, es decir, eran partes el ser humano se veía como parte de todo. Los humanos, por ejemplo, lo que dijo Dersu, mira, ¿saben qué? Está, ¿cierto? La gente pato acá, por ejemplo, la gente pez, etcétera, y son parte ¿ya? Había cierta consideración. Es súper interesante también este punto porque también, por ejemplo, ustedes se empiezan a explorar hacia el pasado, lo pueden ver en YouTube, en varias partes, ¿cierto? Sobre ciertos juicios. Había muchos juicios, ¿cierto? Hacia chancho, ratón, etcétera. Está plagado y habían abogados que defendían, por ejemplo, que cuando le comían algo, ¿cierto? Un grupo de ratones, ¿ya? Incluso hay ciertas sentencias, ¿cierto? De que lo encontraban culpable y lo encontraban igual que como un ser humano. O sea, hay cierto, una mirada del trato, ¿ya? Que tenían en relación con los animales, especialmente con los de granja, con los que convivían, ¿ya? Entonces, eso es súper interesante porque lo veían como una suerte de igualdad, ¿cierto? En ciertos derechos, ¿ya? No en todos, obviamente, se lo comían igual, etcétera, pero obviamente, ¿cierto? Había una mirada que era distinta a la de ahora, ¿ya? Entonces, el ser humano era parte de esta creación, por lo tanto, debía cierto respeto, ¿ya? Siendo que tenía que administrar también, pero había cierto, porque también estaban obras y de la creación de Dios, por lo tanto, había que tener cierto respeto, ¿ya? Acá, obviamente, se veía, ¿cierto? Y esto ustedes lo pueden ver ya, ¿cierto? En el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, ¿cierto? Que está ahí abajo, ya, cómo también miraban a la naturaleza. Fíjense estos cuadros, ya, y estos que reflejaban, ¿cierto? Estas imágenes están todas a propósito, algunas están tomadas, ¿cierto? De los mismos lugares, ¿cierto? En Europa, y que de una manera van reflejando este tema como de armonía, de igualdad, ¿cierto? Entre los seres, ¿cierto? Humanos y la naturaleza, ¿ya? Entonces eran partícipes de esto, ¿cierto? Estaban integrados. Y fíjese lo que decía acá San Francisco de Asís, ¿ya? Alabado sea mi Señor por la hermana luna y las estrellas. La consideran una categoría de hermandad, ¿ya? Mi hermano viento, ¿cierto? ¿Ya? Y que va por el aire y las nubes, ¿cierto? La hermana agua, el hermano fuego, ¿ya? Entonces, de una manera, ¿cierto? Había algo sagrado también en la naturaleza, ¿cierto? Que era reflejo de Dios. Pero obviamente, ¿cierto? El ser humano va cuestionándose, ¿cierto? Y van generándose cambios importantes. Ojo, también la naturaleza ya también era algo que podía ser también una enemiga de algo, una enemiga en términos que podía ser muy hostil, peligrosa, tanto las tormentas, erupciones volcánicas, ¿cierto? Las plagas, etcétera, ya ciertas sequías, ya lo veían también a la naturaleza con cierto temor, ¿cierto? Porque significaba que ponían en riesgo también la vida y eso lo expresaban también como algo de fuerzas malignas, ¿ya? Entonces, es interesante que también la naturaleza eran parte, pero también había un temor, ¿cierto? Y estaba esa mirada, ¿cierto? De lo incontrolable que era la naturaleza. Aquí ustedes pueden ver, ¿cierto? Algunas imágenes, ¿cierto? De aquella época en ilustración. Por otro lado, el conocimiento de la naturaleza no era como en la hora, ¿ya? Ahí estaba basado en el método aristotélico, ¿cierto? Acá se conocía por lo concreto, fíjense, se dibujaba la naturaleza, ya se miraba por lo cualitativo, por sus cualidades, ¿cierto? Había una mirada más o menos, ¿cierto? Cuidadosa, no se podía alterar la obra de Dios tampoco. Entonces, ojo, buscaban, ¿cierto? Conocer la naturaleza a través de la inducción, la deducción, ¿ya? Aplicando obviamente el método aristotélico, ¿cierto? Mire, esto descríbalo, haga todo eso, pero no, ¿cierto? Empiece a destruirla, ya en pos de, sino conozcanla, ¿cierto? En términos de su descripción. Sin embargo, empiezan a surgir, ya, obviamente, ya en el Renacimiento, ¿cierto? Ciertas diferencias, ¿ya?
De hecho, había mucha discusión en anterior, ¿cierto? A esto, por el 1300 al 1500, ¿cierto? Sobre en qué, dónde estaba la naturaleza, ¿cierto? Si eran muy igual o no, porque también se respetaba la propiedad, se respetaba también el comer los animales, entonces, ¿en dónde estaba esto? Entonces, bueno, aquí hay usted, bueno, no es muy conocido para nada, me imagino que es conocido básicamente más en Italia y en ciertos círculos, ¿cierto? Marsilio Finizo, ¿cierto? De Florencia, ¿cierto? En que decía que la naturaleza, y fue el que empezó a establecer esto, estaba por debajo de la gracia y la providencia divina, ¿cierto? Está en último eslabón, por lo tanto, ¿cierto? No era, ¿cierto? Algo igual. Entonces empiezan estos cuestionamientos que empieza con el pensamiento, si se fijan, con la conciencia sobre, ¿ya? También, ¿cierto? Tenemos a Da Vinci, ¿cierto? Que decía, mire, era un gran admirador de la naturaleza, pero también decía que tenía que conocerse a la naturaleza porque de una manera nos podría, ¿cierto?, brindar conocimiento. Y hay que ir más allá, ¿cierto?, del pleno, solamente la descripción, ¿cierto?, sino a su análisis, lo está estableciendo ahí. Aún así, con mucho respeto, obviamente, porque también es un hombre de medioevo, es un hombre de transición, está pensando también, pero está revolucionando a la vez, ¿ya? Y obviamente esto, ¿cierto?, eh, tenía, ¿cierto?, que ser observado, deducido, ¿cierto?, de una u otra manera. Entonces, ellos van sentando una base, ¿cierto?, importante en la construcción del pensamiento y empezar un poco a separarse esto de la naturaleza, ¿ya? Y ocurre, ¿cierto?, un tema importantísimo que especialmente en pensamiento, ¿cierto?, con estos dos grandes, ¿cierto?, de la filosofía y también, ¿cierto?, de la ciencia, Bacon, ¿cierto?, pero especialmente Descartes, ¿cierto?, y empieza a cambiar esto radicalmente. Fíjense que pasan varios años, no es que sea tan instantáneo, ¿ya? Pero obviamente detrás de este proceso hay conversaciones, hay reuniones, ¿cierto? Y de una u otra manera, ¿cierto? Empiezan en una reflexión mucho más profunda que llega ya especialmente y aparece, ¿cierto? En el siglo XVII, ¿cierto? Porque la naturaleza ya, ¿cierto? Se lo entiende por algo abstracto y lo cuantitativo. Ya la naturaleza ya no dejaba de ser algo descriptivo que había que cuidar, sino, ¿cierto? Se buscaba y se decía que ya la naturaleza, ojo, eso ya el método aristotélico no sirve, ¿ya? Y, ¿cierto? Acá, ¿cierto? La naturaleza es de carácter mecánico, ¿cierto? No hay espíritu en ella, se debe conocer por la manipulación y experimentar con ella. Cosa que no era totalmente no vista, ¿cierto? Era imposible en el medioevo. Aquí hay una ruptura, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Se empieza a generar, ¿cierto? Una transición no conectiva. Acá Bergman, ¿cierto? Que es un autor también que aborda estos temas, dice que es un estado de la mente en que el conocedor o el sujeto aquí dentro se ve a sí mismo como radicalmente distinto de los objetos que confronta, los cuales considera que están allá afuera. La naturaleza está afuera, el medio ambiente está afuera. Yo no soy parte de eso. Yo eso lo puedo incluso controlar y está bajo mi escrutinio. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que dice Bacon en el Novum Organum, ya que de una manera está contra el método aristotélico. Y ahí dice, mire, fíjense, la naturaleza debía ser sometida y dominada. Eso es textual, lo pueden ver, ya lo pueden ver en su libro. En otras palabras, para conocer la naturaleza, esta debe ser vejada y extraer todos los conocimientos útiles de ella para el desarrollo de la humanidad. O sea, para Bacon este era el papel primordial de la ciencia, es decir, otorgar poder del hombre sobre la naturaleza. ¿Se fijan cómo pasamos, cierto, también de algo, cierto, sagrado, que tenía cierta igualdad, a, cierto, a pasar a un plano en que tenía que ser subyugado? Así lo llama Bacon. Eso en 1620, fíjense, ¿ya? Este filósofo también era comerciante, etcétera, bueno, y Descartes, ¿cierto? Que ya muy conocido por todos nosotros, ¿ya? También hace su aporte, ¿ya? En el discurso del método está, ¿cierto? Usted lo puede leer, ¿ya? Dice, nosotros tenemos que hacernos amos y dueños de la naturaleza. Hace su aporte en el proceso de separación entre el hombre como especie de naturaleza mediante el método y la diferencia que tenemos con la naturaleza y los animales, ¿ya? Acá dice que todo tiene una mecánica. De hecho, para Descartes, por ejemplo, decía que tener, ¿cierto?, un animal y experimentar con él, lo que es dolor, son solamente temas de reacciones de carácter mecánica, porque no había alma en ellos. Lo único que tenían alma, obviamente, ojo, en el momento que estamos, ya, un momento todavía, ¿cierto?, con predominio religioso profundo, ya, no tenían alma, por lo tanto, ¿cierto?, era totalmente mecánico y todos estos gritos que podían lanzar, por ejemplo, al momento de experimentar con un mono, un chimpancé, era una reacción natural.
que no tenían alma, por lo tanto, eso no implicaba nada, y era una reacción, no era tampoco dolor. Entonces, se fijan cómo empieza ya a separarse esa concepción de medioevo, que es una concepción también muy compartida por comunidades indígenas actuales, ¿ya? Así más o menos pensaban, ¿ya? De hecho, por ejemplo, ya los españoles, ¿cierto?, que llegaron a nuestro continente, veían la naturaleza más o menos parecida a la comunidad indígena, ¿ya? Eso es súper interesante, ¿ya? Y eso también está más o menos visto y respaldado, ¿cierto?, por ciertos pronunciamientos que tenían en relación a la protección de los bosques, por ejemplo, ¿ya? Pero luego, obviamente, todo eso cambió, ¿ya? Y esto, ¿cierto?, de una manera, ¿ya? Estos dos grandes, ¿cierto?, filósofos, ¿cierto? Y también, obviamente, especialmente Descartes, ¿cierto? Dice, mire, ¿saben qué? Tenemos que analizar, tenemos que profundizar, y aquí aplica, ¿cierto?, lo que podríamos decir en la primera, ¿cierto? En la primera versión, ¿cierto?, del método científico, ¿cierto? Y voy a tomar la evidencia, analizo, ¿cierto?, compruebo, ya descompongo, fíjense esa palabra, empiezo a atomizar, a fraccionar, ¿cierto?, para volver a armar, ¿cierto?, y medir cuantitativamente lo que sucede. ¿Cierto? Esto obviamente es totalmente revolucionario para la época, ¿cierto? Para lo que venía, y eso va generando la pauta incluso, ¿cierto? De cómo, ¿cierto? Se va, ¿cierto? La ciencia avanzando. De aquí también se habla, es súper interesante que ya empiezan a hablar, ¿cierto? Y está totalmente el tema de la palabra de progreso, ¿cierto? Futuro, etcétera, cómo vamos creciendo. Entonces empieza, ¿cierto? El predominio de la conciencia no conectiva y atomista, ¿cierto? ¿Cierto? El colapso de la economía feudal, ¿cierto? Y la emergencia del capitalismo a gran escala y una profunda alteración de las relaciones sociales acompañaron, ¿cierto? Esta revolución, ¿ya? Que donde se impulsa, se investiga, ¿cierto? El método, ¿cierto? De Descartes empieza a tomar, ¿cierto? Impulso a la ciencia, ¿cierto? También se van palmando también con nuevas revoluciones también en términos, ¿cierto?, de mirar la vida incluso hasta religiosa. ¿Ya? Acá comienza, ¿cierto?, verse a la ciencia como productora de nuevos bienes y servicios, ¿cierto?, totalmente armónicos, ¿cierto?, con lo que se está impulsando. Recuerden que vivimos una época también, ¿cierto?, de colonialismo español, con el colonialismo inglés, que impulsaba, ¿cierto?, a la conquista de todo, ¿ya? Y eso estaba muy compenetrado también con una obra, ¿cierto?, o la religión anglicana, ¿cierto?, que usted, ¿cierto?, puede ganar, ¿cierto? Es una buena señal hacia que ustedes estén asegurado el cielo cuando, ¿ya? Recuerden que yo creía en la predestinación, pero quería saber si estaba predestinado al infierno o al cielo, cuando usted, ¿cierto?, tenía, ¿cierto?, y acumulaba riqueza, ¿ya? Entonces, de una otra forma, ¿cierto?, pasamos incluso, si se puede ver acá, ¿ya?, en dos tipos de hegemonía. Hubo una hegemonía, ¿cierto?, del colonialismo, ¿cierto?, del Imperio Español, que era bastante más religioso. Recuerden que incluso, ¿cierto?, ahí de una manera podían, ¿cierto?, los indígenas, especialmente de América, ¿cierto?, eran parte, ya obviamente de segunda clase, pero eran al menos parte de esto, de, 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 del reino, ¿cierto?, de España en este caso, ya de una u otra forma eran súbditos eso, ya también podían casarse, etcétera, cosa que eso era totalmente prohibido en los temas anglosajones. Ya recuerden que recién se autorizó en 1963 el permitirse que se casaran, ¿cierto?, con raza distinta en Estados Unidos. O sea, fíjense, ¿ya? Entonces hay otra mirada, ¿ya? Se dice también que el colonialismo español, si bien es cierto, fue complejo, pero no fue de aniquilación. Había una diferencia totalmente, ¿cierto?, puesta, ¿cierto?, entre ambos. Y obviamente en relación a la explotación de recursos humanos, de recursos naturales, podemos ver, ¿cierto?, la caza, la tala, ¿cierto?, etcétera, y también como también los seres humanos que no eran distintos a uno, ¿cierto?, habían sido rebajados, incluso, ¿cierto?, se pagaba, ¿cierto?, eh, por cierto, el cuero cabelludo, ¿ya? O, ¿cierto?, acá en el sur, ¿cierto?, en Punta Arenas, Magallanes, ¿cierto?, el asesinato ¿cierto?, de las comunidades Selman a Mansalva. Entonces, ahí la explotación fue dura. De hecho, hay varios estudios que dicen, ¿cierto?, que en esta conquista del mundo, ¿ya?, por parte de Europa, ¿cierto?, fue mucho más terrible que la en el español, ¿ya? Eso está súper respaldado. Pero eso, ¿qué nos refleja? ¿Ya? Porque, por ejemplo, no se veía como un igual a nativo. Entonces hay una desconexión total, ¿ya?
no interesaba si algo se extinguía o no, o se sobreproducía. Recuerden que también hay una, una suerte también, ¿cierto?, de entender la naturaleza, y eso hay que entenderlo en ese momento, ¿ya? En esa época, ¿cierto?, como algo infinito. También había muchos menos millones de personas que ahora, entonces había otra forma de ver la naturaleza también, que también impulsaba eso, ¿ya? Ustedes pueden ver acá ya cómo, ¿cierto?, la primera revolución, ¿cierto?, va iniciando en 1750, pero se dice que, ¿cierto?, el inicio real fue en 1790, pero dejemos eso para la pelea entre los historiadores. Pero lo interesante es que acá en este cuadro, como pueden ver, hay una correlación bien directa, ¿ya? Cuando se inicia la ruptura, 1620, ¿cierto?, entendiendo que una ruptura de conciencia, es ahí que ella naturaleza totalmente aparte, ya con Bacon y Descartes, ¿ya? Ya empieza también a emerger, ¿cierto?, estos nuevos imperios, ¿cierto?, la ilustración, etcétera, ¿cierto?, el colonialismo inglés, el colonialismo europeo, ya más o menos brutal, ¿ya? Pero también empieza, ¿cierto?, la extinción, ¿cierto?, de especies, ¿ya? Acá, ¿cierto?, reptiles, ¿cierto?, empiezan la extinción ya, luego en 1800 ya se hace brutal, ¿ya? Obviamente con crecimiento de población, etcétera. Todo esto va generando presiones, ¿cierto?, tremendas en la naturaleza. Estos son indicadores, ¿cierto? Este es el promedio de todos los vertebrados, fíjense, ¿cierto? Ya después de 1790 con la producción industrial, ¿cierto? Alguien paga los costos, bueno, están pagando varias especies que obviamente viven en ciertos ecosistemas también. Obviamente están sometidos a cacería, etcétera. Entonces, vivimos, ¿cierto? Se empezó a hacer esta conciencia no conectiva atomista ya, y empezó a predominar como modelo. Sin embargo, ¿cierto? La ciencia, que es sabia también, que se puede también equivocar, obviamente siempre la ciencia se equivoca, y eso es lo interesante de la ciencia, ya, y poder volver a pensar, ya, empieza a cambiar un poco esto. Si se fijan, ya pasamos, ¿cierto?, por una región y una economía feudal, ¿cierto?, poca población. Recuerda también hay que cruzarlo con esta variable. El tiempo ya deja de ser en el medioevo, ¿cierto? Ya empieza, ¿cierto?, hacia el Renacimiento, empieza a dejarse en lineal, ¿ya? Empieza, ¿cierto?, lo lineal, el progreso siempre es bueno lineal, ¿ya? Si uno quiere, incluso uno se lo imagina como una línea como subiendo, ¿ya? Acá, ¿cierto? Tenemos ciertos precursores que Ficino y Da Vinci, ¿cierto? Con consolidadores como Bacon Descartes, que dice, mira, aquí separemos, ¿no? Y ahí se genera toda una corriente, ¿ya? El lema, ¿cierto?, era destruir para avanzar, se hace una gran ruptura finalmente con la naturaleza. Luego viene todo este predominio, ¿cierto? ¿Cierto? De descubrimiento, avance científico, aumento de la población, producción, colonialismo, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? Pero también tenemos gente, ¿ya?, que va pensando, oye, esto no está tan bien, pero obviamente son minorías, ¿ya? Goethe, Humboldt, especialmente, ¿cierto? Haeckel, Malthus también, Marx también, de una u otra manera, pero va mencionando un poco eso, ¿cierto? Todo alemán es un inglés, ¿cierto? Va diciendo, oye, paremos un poco, ¿cierto? Malthus, ¿cierto? ¿Cierto? Con el crecimiento demográfico, Goethe, Humboldt, ¿cierto? Con este amor a la naturaleza y el cuidado. De hecho, Humboldt, ¿ya?, en sus viajes, ¿cierto?, en su narrativa, ya fue el primero en detectar temas de cambio climático, ¿ya? Entonces, es súper interesante, ¿cierto?, que especialmente venía acá, especialmente en la zona, ¿cierto?, de Centroamérica, en sus viajes, ¿cierto?, veía cuando se devastaban grandes cantidades de bosque, cómo cambiaba el clima, y lo relataba, porque hubo varios viajes, ¿ya? Entonces, de una u otra forma, que es cierto, el amor a la naturaleza, cierto, el romanticismo está muy vinculado, cierto, al amor a la naturaleza, también surgiendo ciertas corrientes. Ahí usted puede entender por qué los alemanes, ¿cierto? Los alemanes, por ejemplo, tenían curso de educación ambiental mucho antes que nosotros, ya por el ya 1900 tenían, ¿cierto?, un amor profundo por la naturaleza, especialmente su naturaleza, y de hecho sacaron leyes totalmente avanzadas, como por ejemplo ley de protección del venado. Fíjense, o sea, estamos hablando de muchos años antes, por el 1930, por ahí hacia adelante sacaron, y hay otras más en relación a eso. Entonces, es súper interesante que los alemanes tienen una herencia, ¿cierto?, bastante profunda. De hecho, Alemania es el único partido ecologista fuerte que tiene en el mundo, el Partido de los Verdes, ¿cierto? Entonces, ahí hay una herencia, ¿ya?, importante, ojo, ¿ya? Pero estos precursores empezaron a decir, oye, ¿saben qué? No la estamos haciendo tan bien, ¿ya? Tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo con la naturaleza, etcétera, ¿ya?
Y luego, ¿cierto? Obviamente otras personas vinieron, pero digamos que son los precursores, y aparecen curiosamente como un yin y el yang, ¿cierto? Ya aparecen dos conciliadoras que es Rachel Carson, ¿cierto? Y la Donella Meadows, ¿ya? Ellas dos mujeres significan que interesante lo irónico de la historia, ¿cierto? Y logran el equilibrio, ¿cierto? Y son estas dos grandes mujeres, ya que debemos admirar. Es una pena que no exista el día de Rachel Carson, ¿ya? Y que escribió el libro Primaria Silenciosa en Estados Unidos. Fíjense, ¿ya? Ahí, en Estados Unidos, ¿cierto? Emergen en los movimientos, ¿cierto? Ambientales. De hecho, con Primaria Silenciosa es donde se acerca la ciencia, ¿cierto? A las comunidades, empieza a reflexionar sobre la contaminación, sobre lo que está, los efectos que tenían, etcétera, y se empieza a generar toda una corriente en Estados Unidos. De hecho, la EPA, ¿cierto? Se dice que es gracias, ¿cierto? A Richard Carson, ¿cierto? A través de todo este movimiento, además estaban los hippies, etcétera, entonces se genera todo un movimiento ambiental importante. De hecho, el Día de la Tierra fue creado en Estados Unidos. Entonces, no deja de ser, ¿ya? ¿Y por qué en Estados Unidos y en Europa? Que tenían todos estos precursores, porque obviamente Europa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el nazismo se estaba reconstruyendo, había sido bombardeado, era imposible, a lo mejor, ahora lo retomó Europa, obviamente Europa es la que lleva actualmente, ¿cierto? Estos grandes acuerdos, etcétera, y van impulsando, ¿ya? Pero estas dos grandes mujeres, ¿cierto? Ya también seguidas por otros pensadores más, como James Lovelock, Ernest Nice, George Rogan y Constanza, que Constanza es muy importante porque habla de servicio ecosistémico, empiezan a poner, ¿cierto? Toda esta materia, ¿cierto? En la palestra, y ya sobre los años 70 se genera, ¿cierto? Se va consolidando un nuevo movimiento y una reconexión, ¿cierto? Ambiental. Es decir, corregir para sobrevivir. Ya no estamos en el tema de la gran ruptura, ahora estamos en un proceso de reconexión, ¿ya? Donde está la ciencia, ¿cierto? Dando una información, están, ¿cierto? Las ciencias sociales, ¿ya? Haciendo reflexión, como ahora lo que estamos haciendo ahora, sin, obviamente esto es producto también de conocimiento, lo que estamos dando a esta charla de otros, ¿ya? Siempre nos subimos en hombros de gigantes. Y de una u otra forma, ¿cierto? También van generando cierta línea para ir corrigiendo, ¿ya? Haciendo alerta, ¿ya? Y también donde se producen grandes también problemas ambientales con la contaminación en Japón, ¿cierto? En la bahía de Minamata, ¿cierto? Con mercurio, con niños y niñas que nacen, ¿cierto? Con serias deficiencias mentales. O el río Cuyahoga, donde se incendió por sí solo y es donde apareció la EPA, oye, ya, córtenla, se hubo combustión espontánea, ese río tenía tantos químicos que reaccionaron todos, ¿ya? Y hubo o la desaparición, ¿cierto?, del mar de Aral, ¿cierto?, en la Unión Soviética de esa época, entonces desapareció totalmente, ¿ya? Y eso es más o menos conocido. Entonces, claramente, ¿cierto?, la ciencia, ¿cierto?, empieza a salir, ¿cierto?, una serie de temas, reflexiones, la Convención de Río, ¿cierto? La Convención de Brundtland, empieza, ¿cierto?, a haber un gran movimiento respecto, especialmente, ¿cierto?, con informes, ¿cierto?, de Donatella Meadows, que tiene que ver con el futuro común y donde se estableció en 1972, ¿cierto? Ojo, acá tenemos que cambiar el rumbo, ¿cierto?, de cómo, ¿cierto?, estamos viviendo, produciendo y consumiendo, si no, nos vamos a pasar muy mal. Entonces, ¿cierto? En este tránsito también van surgiendo, ¿cierto? Enfoques como de la economía ambiental y la economía ecológica, ¿ya? Cada una haciendo un aporte. Yo creo que las dos son buenas, pero ahora estamos en una instancia de economía ambiental, en el que nosotros principalmente controlamos nuestras externalidades negativas, ¿ya? Y esto, ¿cierto? Se hace a través de gestión ambiental. Y la economía ambiental se concentra en eso, de preocuparse de hacer sanciones, que no se genera externalidades, pero tiene su debilidad en términos de que, bueno, se sigue consumiendo igual, se sigue explotando igual, entonces esa parte, por ejemplo, hay que subsanarla. Y la economía ecológica tiende a ser un estadio mucho más avanzado, que quizás no es ahora, ¿ya? Pero yo creo que es el paradigma que va a venir a futuro de irnos por la economía ecológica. Y la gestión ambiental, obviamente, es altamente importante. Entonces, ¿para qué nos da estas charlas? Porque de una u otra forma, ¿ya? Y aquí lo dice un gran, ¿cierto? Autor, ¿cierto? De la estrategia, el padre del proceso estratégico, que es Mismer, quizás algunos lo ubiquen, ¿ya? Él dice, ¿cierto? Una gran parte de los problemas ambientales son producto de una mala gestión. Entonces, obviamente, lo que nosotros tenemos que desarrollar, porque somos aportantes, estamos en una conciencia ambiental, ¿cierto? Que fomenta la misma oficina verde, ¿ya? Y que se concretan en medidas súper específicas, ¿cierto? Va apoyando en la construcción de una gestión ambiental.
Una gestión ambiental, obviamente, que tiene que ver con controlar todas las externalidades, pero también hacer conciencia de esto, ¿ya? De una u otra manera, cada una de las medidas, desde la eficiencia energética, hídrica, ¿cierto? De que tener una cultura ambiental, la idea es ir acrecentando esta conciencia ambiental y reconectándonos también con la naturaleza. Lo que es difícil porque tenemos un montón de barreras, ¿ya? Tenemos barreras, ¿cierto? De ciertos sesgos, a mí no me va a pasar nada, eso va, otros, el sesgo también del optimismo, no, si va a crearse una tecnología y se va a resolver todo. Yo creo que esos sesgos también nos invaden, también, o sea, la misma estructura de la ciudad, ¿cierto? Ya con todas sus ventajas y desventajas, también nos dejan de lado la naturaleza, así, es como, es casi de mito, ¿ya? Estos cuentos que los niños cuando dibujaban un pollo supermercado así ya totalmente muerto, ¿ya? Y esas son caricaturas que tienen que ver con esta desconexión. Eso es lo que tenemos que ir leyendo nosotros, cuán desconectado está, cómo hacemos conciencia, cómo hacemos un poquito converso, usarla y decir, oye, en realidad, si yo tiro esta lata al basurero y en vez de reciclarla, le va a costar mucho a la naturaleza recuperarla. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿cierto? Oficina Verde de una manera recoge desde un punto de vista de la economía ambiental, ¿cierto? Cómo en este momento, ¿cierto? En este estadio, ¿cierto? Aplacamos, disminuimos totalmente nuestro impacto ambiental estando, ¿cierto? En la oficina, ¿ya? Mediante, ¿cierto? La eficiencia energética, hídrica, fomentando el reciclaje, etcétera. Pero también, ya, esto no es novedad. Hay empresas, ¿cierto? Que han avanzado tremendamente, ¿ya? En esta materia. Por ejemplo, tenemos de Body Shop, que es una empresa, ¿cierto? De cosméticos, ¿ya? Que incorporan ética ambiental. Algo, ¿cierto? Que se están abordando también de una manera a través de la política ambiental que tiene que desarrollarse en la oficina verde, ¿cierto? Y también el tema social. Eso va un poco más allá de oficina verde, pero de una manera buscan disminuir los impactos ambientales, ver, ¿cierto? Y preocuparse, ¿cierto? Totalmente de las condiciones de vida de los trabajadores que proveen, ¿cierto? Los productos. Cosa que era impensable, ¿cierto? Hace 200 años atrás, 300 años atrás, o sea, tú trabajas como esclavo o te mato. ¿Ya? Acá no. Entonces, hay un cambio tremendo y profundo también de la misma forma de ser empresa, porque se entiende que también está en juego la supervivencia, ¿cierto?, de las empresas en este punto. O sea, en sus cálculos, ¿cierto?, metabólicos, dice, mira, cuando tanto extraigo a la naturaleza, en tanto tengo que devolver, van generando campañas de reforestación para devolver lo que se fue extraído por la naturaleza. Entonces, por ejemplo, hay empresas, ¿cierto?, que ojalá se multipliquen y estoy seguro que va a ser así. Yo creo que nosotros también se lo tenemos que exigir, ¿ya? Por ejemplo, también en una financiera que se llama Triodos Bank, ¿cierto? Un banco europeo, ¿ya? Busca que solamente financia, ¿cierto? Aquellos proyectos, empresas que tienen, ¿cierto? Un impacto positivo en el medio ambiente, en la sociedad. Por lo tanto, también es súper interesante cómo también la misma banca, ¿ya? Y el sector privado van de una u otra manera, ¿cierto? También impulsando esto en esta transición. Y obviamente no hay que tampoco ponerse ansioso, así como el personaje, ¿cierto? De esta película, ¿cuál era? Mente, no me acuerdo, ¿ya? Y que de una u otra manera, ¿cierto? Intensamente, esa, ¿ya? De ansiedad. Lamentablemente, nosotros vivimos en un momento de contradicciones, las transiciones son así. Vamos a ver, ¿cierto? Oye, pero está el municipio hizo todo al revés y juntó toda la basura. Sí, pero nosotros también tenemos que corregirlo. ¿Ya? Y reciclamos, lo juntó todo. Otros lo hicieron súper bien. Pero fijémonos más en cómo lo hacemos de bien que tanto el mal y cómo corregimos lo que se está haciendo de forma errónea. En las transiciones siempre hay contradicciones, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, en la época, ¿cierto? Volvamos un poquito atrás, y ahí voy terminando ya esta presentación. Volvamos un poco al 1700, ¿ya? En 1700 todavía, fíjense, que era un siglo, incluso en 1790 creo, si no me equivoco, todavía habían juicios, ¿cierto? Contra los animales y los trataban igual, ¿cierto?, que un ser humano, ¿ya? Entonces, fíjense, conviven muchas cosas. Son así las transiciones, se traslapan. Y creemos, ¿cierto?, francamente, que estamos en una transición, ¿ya? Una transición, ¿cierto?, en que de una manera vamos a un proceso de reconexión. Quizás ya no bajo lo sagrado, ¿ya? Pero sí bajo lo ético, la misma ciencia de una u otra forma nos está ayudando a reconectar porque somos parte de un sistema. De esta imagen que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Este árbol que está metido, ¿cierto?, en una ciudad donde también quiere reflejar esas reconexiones, ¿ya? Y Confucio, fíjense, lo dijo hace más de 2500 años atrás,
Si le sirve a la naturaleza, ella te servirá a ti, ¿ya? Lo que haga la naturaleza, ella te lo hará a ti, ¿ya? Entonces, esos pensamientos también, ya esto ya más de una cultura más oriental, tiene que ver también con estos efectos, el efecto. Por ejemplo, lo que además de algún budista habrá acá, ¿cierto? En la audiencia, hay una reconexión, ¿ya? Por ejemplo, el gobierno de Bután, ¿ya? Que tiene el PIB de la felicidad, ¿ya? Tiene una cultura, ¿cierto? Budista profunda y que dice, mira, ¿saben qué? Que venga turismo, pero no tanto, porque me va a generar alteraciones en la naturaleza, ¿ya? Hay una reconexión también en términos de decir, oye, no podemos también, tenemos que controlar el tema de la gestión de residuos porque esto le afecta a la naturaleza. Hay un tema de conexión, ¿ya? Profunda, cosa que estamos nosotros también tomando. Recuerden, hay ciertos valores que ayudan mucho más a la naturaleza, ¿ya? Que otros, ¿ya? Y yo creo que vamos justamente en esos valores que ayudan a la naturaleza y finalmente a nosotros mismos que somos parte totalmente de ella, ¿ya? Y quiero cerrar con este video, si es que se ve, ¿cierto? Que es un video como clásico que pasamos acá, pero parece que no se ve, que es de una premio Nobel, ya que lamentablemente ya falleció, ¿ya? Wangari Maathai, y que de una manera nos llama también a esta conexión a través de actos pequeños, ¿cierto? Pero importantes. Aquí va el video, ojalá que se escuche, me dice ahí, Edith, si se escucha o no. Está empezando recién. Son 2 minutos, muy cortito. We are constantly being bombarded by problems that we face, and sometimes we can get completely overwhelmed. The story of the hummingbird is about this huge forest being consumed by a fire. All the animals in the forest come out and they are transfixed as they watch the forest burning, and they feel very overwhelmed, very powerless, except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream, takes a drop of water, and it puts it on the fire and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals, like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there helpless, and they are saying to the hummingbird, what do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you're big, so small. You can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I am doing the best I can. And that to me is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. Bueno, muchas gracias. Espero que podamos ser todo un colibrí, que no nos apresuremos de tantas malas noticias. Hagamos todo lo que esté en nuestro alcance. Creemos firmemente que a través de las acciones desde la oficina, ¿cierto? Con otra parada, otra mirada, ¿cierto? Podemos salvar las cosas. No hay que ser tan pesimista y tampoco tener tanto miedo, porque el miedo paraliza, no te deja mover, ¿cierto? Y te deja solamente en un rincón, ¿ya? También puede ser un gatillante de hacer cosas. Y en ese sentido, ¿cierto? La idea, ¿cierto? Es buscar esta reconexión. Estamos con buenas noticias, estamos en una reconexión. Quizás de repente, ojalá fuera más rápida el deseo de todos y todas, pero de una u otra forma lo estamos haciendo y los que están metidos, por ejemplo, en el programa de Oficina Verde, de una u otra manera, ¿cierto? Están apoyando así, como un colibrí. Así que muchas gracias y ahora cierro la presentación. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación, muy clara. Hay harto que hacer, pero vamos avanzando, yo creo, ahí poco a poco y agradecida también de las instituciones que pertenecen al programa Oficina Verde. No sé si hay algún comentario, puede levantar la manito, hay micrófono abierto si quieren hacer algún comentario sobre la presentación. Recordar que está la lista de asistencia en el chat, necesitamos que se inscriban por favor para poder mandarles la PPT de hoy y también
vamos a mandar la información, pero los queremos dejar invitados porque la próxima semana es la segunda charla y de ella se va a hablar sobre claves para entender la adaptación y mitigación al clima. Así que eso. No sé si hay algún comentario, algo. Si no, dejaríamos ya. Voy a parar de grabar, aprovechando, porque no quede tan larga la grabación. Agradeceríamos a Carlos y a todos por su participación.